Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de módulo 1 de la unidad de Ciencias Básicas. En esta ocasión le daremos desarrollo a la guía 22 y 23 de la subproblemática 4, la cual se titula Tejidos conectivos. Iniciamos. Como objetivo general para esta guía se ha planteado analizar el tejido conectivo con sus características, componentes, clasificación y función. Partiendo desde ese punto, entonces tenemos así 6 objetivos específicos a los cuales le daremos desarrollo a continuación. El tejido conectivo es uno de los más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo humano. Las diversas clases de tejido conectivo presentan distintas funciones. Entre ellas podemos mencionar que se unen entre sí, sostienen y fortalecen a otros tejidos corporales, protegen y aíslan a los órganos internos, constituyen compartimientos para estructuras como los músculos esqueléticos, funcionan además como principal medio de transporte del organismo. Por ejemplo, la sangre, este es un tejido conectivo líquido. Son además el depósito principal de la reserva de energía, como el caso del tejido adiposo o grasa. Y finalmente constituyen el origen de las respuestas inmunitarias más importantes en nuestro cuerpo. Este tejido conectivo consiste en dos elementos básicos, células y matriz extracelular. La matriz extracelular del tejido conectivo es el material que se encuentra entre sus células, muy distanciadas entre sí. La matriz extracelular está compuesta por fibras proteicas y sustancia fundamental, que es el material entre las células y la fibra. Las células del tejido conectivo secretan las fibras extracelulares que determinan gran parte de las propiedades funcionales del tejido y controlan así el ambiente acuoso circundante a través de proteoglucanos específicos. La estructura de la matriz extracelular determina gran parte de las cualidades del tejido. Por ejemplo, en el cartílago la matriz extracelular es firme pero flexible. La matriz extracelular, en cambio, en el hueso es dura e inflexible. Debemos recordar que a diferencia de los tejidos epiteliales, el tejido conectivo no suele ubicarse sobre las superficies corporales. Asimismo, a diferencia de los tejidos epiteliales, el tejido conectivo suele recibir una irrigación abundante, lo que significa que recibe gran cantidad de sangre. Continuando con la matriz extracelular, nos damos cuenta que cada tipo de tejido conectivo tiene propiedades únicas, las cuales se basan en los materiales extracelulares específicos que hay entre cada célula. Entonces podemos decir que la matriz extracelular tiene dos componentes principales. El primero, sustancia fundamental, y el segundo, las fibras proteicas. A continuación vamos a describir cada uno de ellos. El primer elemento que compone el tejido conectivo es la sustancia fundamental. Este es el componente intercelular del tejido conectivo que se ubica entre las células y las fibras. Esta sustancia fundamental puede ser líquida, semilíquida, gelatinosa o calcificada. La sustancia fundamental confiere soporte a las células, las une, almacena agua y provee el medio a través del cual las sustancias son intercambiadas entre la sangre y las células. Esta matriz fundamental o extracelular participa en forma activa en el desarrollo tisular, la migración, la proliferación y el cambio de forma, como también en la forma en que las células llevan a cabo sus funciones metabólicas. La sustancia fundamental contiene agua y diversas moléculas orgánicas de gran tamaño, muchas de las cuales son combinaciones complejas de polisacáridos y proteínas. Entre los polisacáridos que conforman la sustancia fundamental podemos mencionar el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato y el queratansulfato. En conjunto, a todos ellos se les denomina glucosaminoglucanos, excepto al ácido hialurónico. Los glucosaminoglucanos se asocian con proteínas para formar los proteoglucanos, que van a constituir un núcleo proteico en los cuales los glucosaminoglucanos se van a proyectar de las proteínas como las cerdas de un cepillo.
Una de las propiedades más importantes de estos glucosaminoglucanos es que incorporan agua y tornan más gelatinosa a la sustancia fundamental. Entonces, por su parte, el ácido hialurónico es una sustancia viscosa y resbaladiza que une a las células entre sí. Lubrica también las articulaciones y contribuye a mantener la forma de los globos oculares. Los leucocitos, los espermatozoides y algunas bacterias producen hialuronidasa. Esta es una enzima que desdobla al ácido hialurónico y hace que la sustancia fundamental del tejido conectivo adquiera mayor liquidez. La capacidad de producir hialuronidasa ayuda a los leucocitos a desplazarse con mayor facilidad a través de todo el tejido conectivo para alcanzar los sitios infectados y que, por ejemplo, el espermatozoide penetre al ovocito durante la fecundación. También es responsable de la rápida diseminación de las bacterias a través de los tejidos conectivos. El condroitinsulfato otorga soporte y adhesividad al cartílago, al hueso, a la piel y a los vasos sanguíneos. La piel, los tendones, los vasos sanguíneos y las válvulas cardíacas contienen por su parte dermatansulfato, mientras que el hueso, el cartílago y la córnea contienen queratansulfato. En la sustancia fundamental también vamos a encontrar proteínas de adhesión. Estas van a ser las responsables de unir los componentes que se encuentran en la sustancia fundamental entre sí y con las superficies celulares. La principal proteína de adhesión del tejido conectivo es la fibronectina. Esta se va a unir con las fibras de colágeno y la sustancia fundamental para conectarlas entre sí. La fibronectina también se une con las células de la sustancia fundamental. Ahora bien, el segundo elemento importante de la matriz extracelular del tejido conectivo son las fibras proteicas. Existen tres tipos de fibras en la matriz extracelular que hay entre las células. Vamos a mencionar a cada una de ellas. La primera es la fibra de colágeno, la segunda las fibras elásticas y por último las fibras reticulares. La función de las fibras proteicas es fortalecer y sostener los tejidos conectivos. Las fibras de colágeno son muy fuertes y resistentes a las fuerzas de tracción, pero no son rígidas, lo cual le confiere flexibilidad al tejido. Las propiedades de los diferentes tipos de fibras de colágeno varían de un tejido a otro. Por ejemplo, las fibras de colágeno del cartílago y el hueso forman diferentes asociaciones con las moléculas circundantes. Como resultado de esas asociaciones, las fibras de colágeno en el cartílago están rodeadas por más moléculas de agua que las del hueso. Por lo tanto, al cartílago le confiere un mayor efecto de acoginamiento. A menudo estas fibras de colágeno se disponen también en haces paralelos. Esa disposición en haces le confiere al tejido mayor resistencia a la tensión. La composición química de este tipo de fibras está determinada por la proteína más abundante en todo el organismo, que es el colágeno. Este representa alrededor del 25% del total de las proteínas. Las fibras de colágeno se encuentran en la mayoría de los tipos de tejido conectivo, en especial en nuestros huesos, el cartílago, los tendones, que son las estructuras que conectan al músculo con el hueso, y los ligamentos, que son los que unen un hueso con otro. El segundo tipo de fibras son las fibras elásticas. Estas fibras poseen un diámetro más pequeño que las fibras de colágeno. Se unen y se ramifican formando una red dentro del tejido conectivo. Una fibra elástica está compuesta por moléculas de la proteína elastina y rodeadas por una glucoproteína llamada fibrilina. Estas le agregan fuerza y estabilidad. Como consecuencia de su estructura molecular exclusiva, estas fibras elásticas son fuertes, pero pueden estirarse hasta un 150% de su longitud basal en estado de relajación y no se rompen. También es importante mencionar la propiedad que tienen de recuperar su forma original después de estirarse, la cual se denomina elasticidad.
Las fibras elásticas son abundantes en la piel, en las paredes de los vasos sanguíneos y en el tejido pulmonar. Por último, tenemos a las fibras reticulares y no menos importante. Retículo viene del diminutivo de red. Estas fibras reticulares son finos haces de colágeno con una cubierta glucoproteica que sostiene las paredes de los vasos sanguíneos y además constituyen una red alrededor de las células de ciertos tejidos, como por ejemplo el tejido conectivo areolar, el tejido adiposo, las fibras nerviosas y el músculo liso. Producidas por los fibroblastos, las fibras reticulares son mucho más delgadas que las fibras de colágeno y forman además redes ramificadas al igual que las fibras de colágeno. Estas fibras reticulares proporcionan soporte y resistencia al tejido. Las fibras reticulares abundan en el tejido conectivo reticular que forma la estroma. Estroma significa tapiz o estructura de soporte de muchos órganos blandos como el vaso y los ganglios linfáticos. Estas fibras también participan en la formación de la membrana basal. Células del tejido conectivo. Las células embrionarias se denominan células mesenquimáticas. Estas dan origen a las células de todos los tejidos conectivos. Cada tipo de tejido conectivo contiene una clase o un tipo de células inmaduras, las cuales se reconocen con el nombre ya que terminan en el sufijo blasto, lo que significa retoño o germen. Estas células inmaduras se denominan fibroblastos en los tejidos conectivos laxos y densos, condroblastos en el cartílago y osteoblastos en el hueso. Los blastos conservan la capacidad de división celular y secretan así la matriz extracelular característica de cada tejido. En el cartílago y en los huesos, una vez que se forma la matriz extracelular, las células inmaduras se van a diferenciar en células maduras y sus nombres ya no van a terminar en blastos, sino que en cito, como por ejemplo los condrocitos y los osteocitos. Las células maduras van a tener una capacidad reducida para dividirse y para producir matriz y van a intervenir sobre todo en el mantenimiento de la matriz extracelular. Los tipos de células del tejido conectivo van a variar de acuerdo con el tejido en el que se encuentren. A continuación vamos a ver los tipos de tejido conectivo. En los tejidos conectivos vamos a encontrar 6 tipos de células, los cuales vamos a describir a continuación. Los primeros son los fibroblastos. Estas van a ser células grandes y aplanadas con prolongaciones ramificadas. Se van a encontrar en todos los tejidos conectivos generales y suelen ser los más numerosos. Los fibroblastos migran a través de los tejidos conectivos secretando fibras y algunos componentes de la sustancia fundamental de la matriz extracelular. Los número 2 son los mastocitos. Estos abundan a lo largo de los vasos sanguíneos que irrigan el tejido conectivo. Además producen la histamina, que es una sustancia química que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos pequeños como parte de la reacción inflamatoria, que es la respuesta del organismo ante una lesión o una infección. El tercero son los adipocitos, también llamadas células adiposas. Estas son las células del tejido conectivo que almacenan triglicéridos. Se encuentran debajo de la piel y alrededor de órganos como el corazón y los riñones. El cuarto tipo de células de los tejidos conectivos son los macrófagos. Macros significa grande y phagei significa comer. Se desarrollan estos macrófagos a partir de los monocitos, que son un tipo de leucocitos. Estos macrófagos tienen forma irregular como proyecciones ramificadas cortas y son capaces de incorporar bacterias y detritos celulares por fagocitosis. Los macrófagos fijos residen en tejidos particulares, como por ejemplo los macrófagos alveolares en los pulmones o los macrófagos esplénicos en el vaso. Los macrófagos circulantes, en cambio, tienen la capacidad de atravesar los tejidos y agruparse en los sitios de infección o inflamación para realizar la fagocitosis. El quinto tipo son las células plasmáticas. Estas son pequeñas células que se van a desarrollar a partir de un tipo de leucocito que se llama linfocito B.
Las células plasmáticas secretan anticuerpos, es decir, proteínas que atacan o neutralizan sustancias extrañas en nuestro cuerpo. Debido a esta razón, las células plasmáticas son una parte importante de la respuesta inmunitaria. El último tipo de células del tejido conectivo son los leucocitos, también llamados glóbulos blancos. Estos no se encuentran en cantidades significativas en el tejido conectivo normal. Sin embargo, en respuesta a ciertas condiciones, estos van a migrar desde la sangre hacia los tejidos conectivos. A modo de ejemplo, se pueden mencionar los neutrófilos, que se van a reunir en sitios infectados, y los eosinófilos, que van a migrar hacia sitios con invasión parasitaria y reacciones alérgicas. Ahora sí, hemos llegado a la clasificación de los tejidos conectivos. Como hemos visto anteriormente, como consecuencia de la diversidad de todas las células y la matriz extracelular y de las diferentes proporciones relativas en los distintos tejidos, la clasificación de los tejidos conectivos no siempre es clara. A continuación vamos a mencionar o vamos a esquematizar un ejemplo para clasificarlos. De ese modo tenemos a los tejidos conectivos embrionarios y a los tejidos conectivos maduros. En cuanto a los tejidos conectivos embrionarios, podemos decir que se derivan dos tipos, el mesénquima y el tejido conectivo mucoso. Mientras que del tejido conectivo maduro vamos a tener 5 subclasificaciones y dentro de esas subclasificaciones vamos a tener otros tipos de tejido. Así vamos a tener entonces en el tejido conectivo maduro a los tejidos conectivos laxos. Entre ellos vamos a mencionar el areolar, el adiposo y el reticular. La segunda clasificación de tejido conectivo maduro son los tejidos conectivos densos. Aquí vamos a tener los tejidos regulares, los irregulares y los elásticos. El tercer tipo va a ser el cartílago. Dentro de la clasificación del cartílago vamos a encontrar el hialino, el fibrocartílago y el elástico. El cuarto tipo de tejido conectivo maduro es el tejido óseo. Y el último, el tejido conectivo líquido. En él vamos a encontrar la sangre y la linfa. A continuación vamos a desarrollar uno por uno de los tejidos. De acuerdo a la clasificación que vimos en la lámina anterior con respecto a los dos tipos de tejidos conectivos, el embrionario y el maduro, vamos a hablar ahorita del tejido conectivo embrionario. Este tipo de tejido lo vamos a identificar sobre todo en el embrión. ¿Y qué es el embrión? Es ese ser humano que se encuentra en vías de desarrollo, que comprende desde la fecundación hasta los primeros 2 meses de embarazo. Y también lo vamos a encontrar el tejido conectivo embrionario en el feto, que va a ser a partir del 3er mes de embarazo hasta el nacimiento. ¿Y cuál es el primer tipo de tejido conectivo embrionario? El mesénquima. Este tipo de células mesenquimáticas tienen forma irregular y están inmersas en una sustancia fundamental semilíquida que contiene fibras reticulares muy delicadas. Lo vamos a encontrar casi en forma exclusiva debajo de la piel y a lo largo de los huesos que se están desarrollando en el embrión. En el tejido conectivo adulto se pueden encontrar algunas células mesenquimáticas, en especial a lo largo de los vasos sanguíneos. ¿Y cuál es la función del mesénquima? Pues dar origen a casi todos los demás tipos de tejido conectivo. El segundo tipo de tejido conectivo embrionario es el tejido conectivo mucoso. Este está compuesto por fibroblastos dispersos en forma amplia. También están inmersos en una sustancia fundamental, nada más que esta va a ser viscosa y gelatinosa, y además van a contener fibras de colágeno. Los vamos a encontrar localizados en el cordón umbilical del feto y su función es únicamente de sostén.